Hola, hola, mis queridos y apasionados amantes de las series turcas. Qué inmensa alegría tenerlos de vuelta en su canal favorito, el santuario de los corazones que palpitan al ritmo de las historias que nos llegan desde la fascinante Turquía. Hoy, como bien saben, nos sumergiremos en un tema que sé que a muchos de ustedes les roba el aliento, esos laberintos de vidas entrelazadas, amores que se anudan y desatan, y como los fantasmas del pasado, esos espectros de decisiones y emociones, pueden seguir atormentando o, quién sabe, tal vez inspirando a nuestros personajes predilectos. Vamos a hablar, como el título lo indica, de Hande, Hakan y Kerem, nombres que resuenan con fuerza en el corazón de los fans, y como el recuerdo, la sombra omnipresente de Melissa, en el contexto del inolvidable Drama en el Paraíso, ha dejado una huella que parece indeleble en sus vidas. Ya saben que aquí, en este espacio que hemos creado juntos, nos fascina desentrañar los misterios, las sutilezas y los vaivenes emocionales de estas telenovelas que nos hacen suspirar, reír a carcajadas y, seamos honestos, hasta derramar alguna que otra lágrima. Y si eres un alma nueva en este rincón de pasión turca, te doy la más cálida bienvenida y te invito a que te suscribas para no perderte ni una sola de nuestras aventuras por este universo de amores prohibidos, intrigas familiares y paisajes de ensueño. No olvides hacer clic en la campanita para que te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, y ahora sí, sin más preámbulos, manos a la obra, y a desgranar esta historia que nos tiene en vilo. Asterisco asterisco el génesis del drama, Drama en el Paraíso, y el fantasma de Melissa asterisco asterisco. Comencemos, como es lógico, por el corazón palpitante de esta historia, la génesis del drama que nos convoca hoy, Drama en el Paraíso. Esta serie es un verdadero crisol de las emociones humanas, un culebrón turco en su más pura y gloriosa esencia. Es una obra maestra del género dramático, aderezada con altas dosis de romance, secretos familiares que parecen árboles genealógicos enredados hasta la médula, y por supuesto, esos giros inesperados que nos mantienen al borde del asiento con el corazón latiendo a 1000 por hora. Los protagonistas de esta saga que nos ha robado el sueño son, como ya sabrán de sobra, Hande, interpretada por una actriz que emana carisma por cada poro, Hakan, ese galán que nos hace suspirar a todas, y Melissa, un personaje que, aunque ya no se encuentra físicamente entre nosotros, es el eje central, el epicentro de muchos de los conflictos, de las pasiones y de las sombras que se proyectan en la vida de los demás. La trama de Drama en el Paraíso nos sumerge en un triángulo amoroso que, desde cualquier ángulo que se le observe, resulta bastante peculiar, por decirlo suavemente. Hande y Hakan están profundamente enamorados, su amor es un torbellino de emociones, pero el destino, ese guionista impredecible que a veces parece tener un sentido del humor muy retorcido, se empeña en ponerles obstáculos que parecen muros de granito. Melissa, que formó parte del pasado de Hakan y que falleció trágicamente, deja tras de sí una sombra que parece imposible de borrar. Su recuerdo, sus secretos, las decisiones que tomó en vida y todo lo que representa, continúan influyendo en las vidas de Hande y Hakan, como un eco persistente. Este eco genera tensiones, dudas que carcomen por dentro, e incluso miedos paralizantes que amenazan con desmoronar la relación. Pero la serie no se limita a explorar el duelo y cómo se supera una pérdida tan dolorosa, sino que también ahonda en el impacto de las decisiones del pasado en el presente de nuestros protagonistas. ¿Hasta qué punto podemos escapar de nuestros errores? ¿Cómo influye en nuestro futuro las acciones de quienes nos precedieron? Drama en el Paraíso es el marco perfecto, el escenario ideal para comprender el peso que ejerce el recuerdo de Melissa sobre las vidas de Hande y Hakan, y por eso es tan crucial para el análisis que estamos haciendo en este vídeo. Es una serie que nos recuerda que el pasado nunca se va del todo, que sus tentáculos pueden llegar a alcanzarnos en cualquier momento, y que el amor, ese sentimiento que creíamos invencible, a veces puede convertirse en el campo de batalla donde se libran las confrontaciones más crueles, las batallas más encarnizadas. Su relevancia para este tema que nos ocupa hoy radica en que nos permite ver, con un realismo que duele, como un evento trágico, un suceso que desgarra el alma, puede marcar para siempre la relación de dos personas. Asterisco asterisco, ecos del ayer, el legado emocional en la vida de Hande asterisco asterisco. Pero la vida sigue su curso a pesar de las tormentas y los desgarros, y en el mundo de las series turcas, el drama nunca llega a su fin. Los ecos, las reverberaciones de Drama en el Paraíso se extienden, como ondas en el agua, a otras historias, a otros personajes. Vamos a hablar ahora de la serie Ecos del Ayer, una producción que, aunque no está directamente conectada con la trama original de Drama en el Paraíso, sí tiene un fuerte vínculo temático con el legado, con la presencia fantasmal de Melissa.
En Ecos del Ayer, el personaje de Ande, interpretada, por supuesto, por la misma actriz que ha sabido ganarse nuestro cariño, se enfrenta a situaciones en las que el pasado vuelve a golpear su puerta con una fuerza que estremece. Es una serie de corte más reflexivo con un tono ligeramente más melancólico, aunque sin renunciar al drama que tanto amamos y que nos mantiene enganchados a la pantalla. Los actores principales, además de Ande, son figuras de igual talento, que encarnan personajes complejos, seres humanos con luces y sombras, con sus propias historias de vida, con sus propios secretos guardados bajo llave. La trama de Ecos del Ayer se centra en cómo Ande intenta reconstruir su vida tras los devastadores eventos de Drama en el Paraíso. El recuerdo de Melissa sigue siendo un fantasma, una presencia constante en su subconsciente, una sombra que la sigue a todas partes, que no la abandona ni siquiera en sus sueños. La serie explora temas como el perdón, la culpa y la capacidad de amar después de haber sufrido una pérdida tan profunda, tan desgarradora. Aquí en Ecos del Ayer no vemos el mismo triángulo amoroso, la misma pugna por el corazón de Akan, sino una exploración más profunda del duelo, de las diferentes etapas por las que pasa una persona que ha sufrido una pérdida de esta magnitud, y del impacto que este duelo tiene en sus relaciones personales. Es fascinante observar cómo la actriz logra transmitir las diferentes etapas emocionales de Ande, desde el dolor más profundo, esa desesperación que nos roba el aliento, hasta la esperanza, la tenue luz que comienza a vislumbrarse de un futuro mejor, de una nueva oportunidad para ser feliz. Esta serie es relevante para nuestro análisis porque nos muestra la secuela emocional, el reguero de dolor y cicatrices que Drama en el Paraíso ha dejado en la vida de Ande, y cómo esta experiencia traumática la ha transformado, para bien y para mal. La producción de Ecos del Ayer es muy cuidada, con una estética que refleja el tono introspectivo, el carácter reflexivo de la trama. Los diálogos son muy emotivos, las palabras se clavan en nuestro corazón como puñales, y la música crea una atmósfera envolvente que nos sumerge por completo en el drama, en los conflictos y en las emociones de los personajes. *** Sombras del recuerdo, Kerem y la búsqueda de la verdad ***. Ahora vamos a cambiar un poco el enfoque de nuestro análisis y a hablar de otra serie que, a pesar de no estar directamente en el centro de la tormenta amorosa, también se vio sacudida por los acontecimientos de Drama en el Paraíso, Sombras del recuerdo. En esta producción nos encontramos con Kerem, un personaje que, aunque no estuvo directamente involucrado en el triángulo amoroso principal de Drama en el Paraíso, se vio profundamente afectado por el torbellino de emociones y sucesos que rodearon la muerte de Melissa. En Sombras del recuerdo, Kerem, interpretado por un actor con una presencia imponente, que sabe cómo adueñarse de la pantalla, es el protagonista absoluto. Esta serie es un drama con tintes de misterio y suspense, que explora las consecuencias de la muerte de Melissa desde una perspectiva diferente, desde un ángulo que no habíamos explorado hasta ahora. La trama nos presenta a Kerem investigando ciertos aspectos de la vida de Melissa, desenterrando secretos que habían permanecido ocultos, como tesoros guardados en lo más profundo del mar. Su motivación no es amorosa, como en el caso de Ande y Akan, sino más bien una necesidad de justicia, una sed de comprender por qué su vida, de alguna manera, se vio alterada, transformada por esta tragedia. La serie utiliza flashbacks y narrativas cruzadas, como si fueran piezas de un intrincado rompecabezas, para revelar poco a poco la verdad que se esconde tras la muerte de Melissa, y cómo ciertos personajes estuvieron involucrados directa o indirectamente en lo que le sucedió. Aunque Kerem no tuvo una relación sentimental directa con Melissa, su recuerdo lo atormenta, lo persigue como una sombra, y lo impulsa a buscar respuestas, a desenmascarar a los culpables, a esclarecer la verdad. Sombras del recuerdo nos muestra que las consecuencias de una tragedia no se limitan a los protagonistas principales, a los personajes que se encuentran en el centro de la historia, sino que se extienden a todo su entorno, afectando a personas que en principio no tenían relación directa con ella. La serie es interesante porque nos ofrece una perspectiva diferente, un punto de vista que no habíamos tenido en cuenta, del mismo evento, y nos permite ver cómo un mismo hecho puede tener diferentes interpretaciones y consecuencias dependiendo de la persona que lo vive, de su contexto y de su propia historia. En Sombras del recuerdo, la tensión dramática se mantiene a través del misterio, de las revelaciones sorprendentes, de los giros inesperados que van apareciendo a lo largo de la trama, como si cada capítulo fuera una nueva página de un libro que nos mantiene con el corazón en un puño. ***, el legado de un secreto, Akan y la lucha por el perdón ***. Prosiguiendo con este viaje a través del universo de las series turcas, vamos a detenernos ahora en El legado de un secreto.
Esta serie es un drama familiar con toques de romance, donde vemos a Hakan, el galán que nos conquistó el corazón en Drama en el Paraíso, enfrentando nuevos desafíos, nuevas pruebas que le pone la vida, y por supuesto, lidiando con el peso del pasado, con la sombra omnipresente de Melissa. Hakan, interpretado por el mismo actor que nos robó el aliento en la serie original, es el eje central de esta historia. La trama se centra en su lucha por rehacer su vida tras la tragedia, por encontrar una nueva forma de ser feliz, aunque el recuerdo de Melissa sigue presente, como una sombra que no lo abandona, como un fantasma que lo persigue en cada uno de sus pasos. El legado de un secreto profundiza en los secretos familiares que rodean la vida de Melissa, descubriendo conexiones ocultas entre diferentes personajes, como si cada uno de ellos formara parte de un intrincado laberinto. La serie explora el tema de la redención, de la posibilidad de perdonarse a uno mismo y de perdonar a los demás, y de cómo las acciones del pasado, las decisiones que tomamos cuando éramos más jóvenes o menos conscientes, pueden influir en el presente, determinando nuestro destino. Hakan, a pesar de haber intentado seguir adelante, de haber querido enterrar el pasado para construir un nuevo futuro, se ve constantemente confrontado por situaciones que le recuerdan su pasado, que lo obligan a enfrentar sus propios fantasmas, a mirar de frente a sus propios demonios. Esta serie es relevante para nuestro análisis porque nos muestra la evolución del personaje de Hakan, su transformación a raíz de la tragedia. Vemos a un Hakan más reflexivo, más atormentado por la culpa, por la sensación de no haber hecho lo suficiente, pero al mismo tiempo, luchando con todas sus fuerzas por encontrar la felicidad, por abrir su corazón a una nueva oportunidad. Aquí se explora cómo el recuerdo de Melissa no solo afecta sus relaciones amorosas, sino también sus vínculos familiares y amistosos, cómo el pasado puede convertirse en una barrera que nos impide amar plenamente. El legado de un secreto nos recuerda que el pasado, a veces, es un ancla que nos impide avanzar, que nos ata a un lugar que ya no existe, pero que también puede proporcionarnos la fuerza necesaria para crecer, para aprender de nuestros errores y convertirnos en personas más fuertes y más sabias. La producción de esta serie es impecable, con actuaciones sólidas y una trama que engancha desde el primer capítulo. La música y la ambientación contribuyen a crear una atmósfera de misterio y suspense que nos mantiene al filo del asiento, con el corazón latiendo al ritmo de los acontecimientos. ***, renacer del amor, la esperanza de un nuevo comienzo ***. Y ahora, para poner punto y final a este recorrido por el universo de las series turcas, vamos a hablar de Renacer del amor, una producción que nos ofrece una visión más esperanzadora, una luz al final del túnel. Esta serie, aunque se ambienta en el mismo universo que Drama en el Paraíso, se centra en la posibilidad de superar el pasado, de dejar atrás el dolor y de encontrar la felicidad, de nuevo como si fuera la primera vez. En Renacer del amor, el personaje de Ande vuelve a ser protagonista, interpretada, como no podía ser de otra manera, por la misma actriz que ha sabido conmovernos en las series anteriores. La trama explora su lucha por dejar atrás el recuerdo de Melissa, por dejar de vivir en el pasado y abrir su corazón al amor, a una nueva oportunidad de ser feliz. En esta serie Ande se enfrenta a nuevos desafíos, a nuevos obstáculos que la vida pone en su camino, pero esta vez, lo hace con una actitud más optimista, más resiliente, con la convicción de que es posible salir adelante, de que hay una luz al final del túnel. Los actores principales, que la acompañan en esta nueva aventura, son igual de carismáticos y talentosos, y aportan una nueva dimensión a la historia. La serie no solo se centra en el romance, sino también en el crecimiento personal, en la superación de nuestros miedos y en la búsqueda de la felicidad, de esa sensación de plenitud que todos anhelamos. Es interesante ver cómo Ande ha evolucionado como personaje, cómo ha aprendido de sus errores y cómo se ha convertido en una mujer más fuerte, más segura de sí misma, más capaz de amar y de perdonar. Renacer del amor es relevante para nuestro análisis porque nos muestra que a pesar de las tragedias del pasado, de las heridas que creíamos que nunca se cerrarían, siempre hay una oportunidad para volver a empezar, para construir un nuevo futuro sobre las ruinas del anterior. La serie nos recuerda que el amor es una fuerza poderosa, una energía que puede sanar las heridas más profundas, que puede iluminar los rincones más oscuros de nuestro corazón. En esta serie el recuerdo de Melissa ya no es un fantasma que atormenta a Ande, sino una parte de su historia, una experiencia que la ha transformado, que la ha convertido en la persona que es hoy, una mujer más fuerte, más sabia y más capaz de amar. La producción de Renacer del amor es muy cuidada, con una estética luminosa y optimista, como si la serie quisiera transmitirnos la esperanza de un futuro mejor.
Los diálogos son muy inspiradores, como lecciones de vida que nos animan a seguir adelante, y la música crea una atmósfera de esperanza y positivismo, como si cada melodía fuera una promesa de un nuevo comienzo. Esta serie es una muestra de que incluso después de la tormenta, siempre sale el sol, de que el amor es un faro que nos guía en la oscuridad. *** Conclusión y despedida ***. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por las series turcas y como el recuerdo de Melisa, tras los acontecimientos de drama en el paraíso, ha influido en las vidas de Hande, Hakan y Kerem. Hemos visto cómo el pasado puede dejar una huella imborrable en nuestras vidas, cómo las decisiones que tomamos pueden perseguirnos durante años, pero también cómo el amor, la amistad, la búsqueda de la verdad y la esperanza pueden ayudarnos a superar los momentos más difíciles. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado entretenido y que les haya dado una perspectiva diferente sobre estas series que tanto nos apasionan, sobre estas historias que nos hacen soñar, reír y llorar. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en esta aventura por el mundo de las series turcas. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre las series que hemos mencionado hoy. ¿Cuál es su favorita? ¿Qué personaje les ha conmovido más? Dejen sus comentarios aquí abajo. Y como siempre, si les ha gustado el vídeo, les invito a que le den me gusta, lo compartan con sus amigos, con otros amantes de las series turcas, y por supuesto, se suscriban al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Recuerden, aquí siempre tendremos un espacio para hablar de esas historias que nos hacen soñar, reír y llorar, de esos personajes que se han convertido en parte de nuestras vidas. Nos vemos en el próximo vídeo, y que la pasión turca siga latiendo en sus corazones.